IA 13. Inteligencia artificial al alcance de todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Permitidme que me presente. Mi nombre es Sandra Timón Mayo, soy ingeniera de software y estoy trabajando en Microsoft actualmente como National Accessibility Officer, aunque comencé mi carrera profesional en la compañía como desarrolladora software. Antes de empezar por la charla, quería aclarar que soy una persona con sordocieguera debido al síndrome de Wolfram, una enfermedad de las denominadas como muy rara, degenerativa, y por eso habréis visto en la fotografía de mi presentación que aparezco con un bastón rojo y blanco, que indica que la persona que lo lleva es una persona con sordocieguera, no solamente con ceguera. Y es posible que algunos os preguntéis que entonces cómo utilizo, ¿no?, como ingeniera de software, cómo trabajo con el ordenador. Y bien, hago uso de un lector de pantalla, que es el software que retransmite mediante un sintetizador de voz o mediante braille la información textual que va apareciendo en pantalla. Y en mi caso utilizo una línea braille, que es el dispositivo hardware que me permite leer esa información en braille que produce el lector de pantalla. Además de que, bueno, solo utilizo el teclado del ordenador, ya que el ratón, las personas con ceguera no podemos saber dónde está apuntando, ¿de acuerdo? El puntero del ratón. Así que, bien, quiero empezar con una breve introducción de la situación actual de ciberseguridad. Y es que sabemos que los hackers están desarrollando técnicas de ataques más sofisticadas que están siendo cada vez más difíciles de detectar. Y además están dirigiendo sus ciberataques a infraestructuras cada vez más críticas, como son organizaciones gubernamentales de atención sanitaria, grupos de defensa, de derechos humanos, etc. Y según el informe anual que publica Microsoft anualmente, el informe de defensa digital, hay una clara tendencia en las actuales amenazas, ¿no?, y una preferencia por técnicas de ciberataque como el robo de credenciales mediante phishing, el ransomware y una atracción cada vez mayor por los dispositivos de IoT o Internet de las Cosas. Y algunos de los datos interesantes que quería compartir con vosotros es que en el 2019 Microsoft bloqueó 13 billones con B de correos sospechosos y maliciosos, donde más de 1 billón, nuevamente con B, eran correos que utilizaban la técnica de phishing para el robo de credenciales. Entre octubre del 2019 y julio del 2020, el principal motivo de la respuesta a incidentes de Microsoft fue el ransomware. Y otro dato también interesante es que en la primera mitad del 2020 se ha incrementado en un 35% el volumen total de ataques dirigidos a dispositivos de IoT con respecto a la segunda mitad del 2019. Además, somos conscientes de que nuestros clientes, ¿no?, los clientes en general, están moviendo sus aplicaciones a la nube y los hackers están aprovechando esta situación, por desgracia, para incrementar los ataques distribuidos de negación de servicios y así impedir el acceso a los usuarios a estas aplicaciones. Asimismo, al mismo tiempo, pues los cibercriminales obviamente están moviendo también sus infraestructuras a la nube, lo que está añadiendo un grado aún mayor de complejidad, ¿no?, a la detección y diagnóstico de los ciberataques. Por tanto, resulta de vital importancia definir unas políticas o medidas de seguridad lo antes posible para prevenir que se materialicen las amenazas, ¿de acuerdo? Y ejemplos de estas políticas podrían ser la aplicación regular de actualizaciones de seguridad, ¿vale?, para que nos aseguremos de que todos nuestros sistemas disponen de la última versión y que, por tanto, incluye las últimas mejoras de ciberseguridad. Otra buena práctica sería definir políticas de backup completas para poder recuperar los datos en caso de que fuera necesario, que se produjera, por ejemplo, un ataque de tipo ransomware. Y muy importante, habilitar la autenticación multifactor, ya que hemos observado que la gran mayoría de ciberataques se hubiesen evitado si hubiésemos habilitado, ¿no?, esta medida de seguridad. Por tanto, es muy importante, como estamos viendo, definir cuanto antes, desde el principio, las medidas de ciberseguridad, desde la fase de diseño de nuestras soluciones para minimizar los riesgos y que se materialicen este tipo de amenazas. Pero también deberíamos de ser conscientes de que si no tenemos en cuenta una serie de factores a la hora de definir estas medidas de seguridad, puede que surjan conflictos de accesibilidad y que nuestros sistemas al final no sean accesibles y supongan una barrera para personas con discapacidad.
Ejemplos de esto que acabo de mencionar serían la recién mencionada autenticación multifactor, ¿de acuerdo? Y los CAPTCHA. Por un lado, la autenticación multifactor, ¿no? Típicamente de 2 factores, utiliza 2 o más elementos para que el usuario se autentique por completo. Y existen varios tipos. Por un lado, aquella que se basa en algo que se conoce, como puede ser una respuesta a una pregunta de seguridad que solo el usuario conoce. Otro tipo sería el que se basa en algo que se posee, como un código, por ejemplo, que no acabamos de recibir un SMS. O el tercer tipo, aquel que se basa en algo que se es, donde el usuario, tras introducir su nombre de usuario y la contraseña, tiene que utilizar una característica de reconocimiento facial. Ana. Pues bien, como decíamos antes, la autenticación multifactor es muy recomendada y más ahora en la situación que nos encontramos de teletrabajo, donde estamos accediendo desde las redes domésticas a las VPNs de nuestras empresas, ¿no? Y es muy importante que protejamos la red empresarial. Pero si no tenemos en cuenta una serie de factores, como mencionaba antes desde el principio, esto puede suponer una importante barrera de accesibilidad. Y el ejemplo que suelo poner en este punto es el de la llamada telefónica que recibe el usuario para que introduzca un PIN de seguridad, ¿no? Para completar la autenticación. En este momento tendríamos que pensar, ¿no? en personas con sordera, que si reciben la llamada telefónica no van a poder escuchar las instrucciones del mensaje ni la señal de cuándo deben introducir el PIN. Así que lo más razonable, lo más recomendable es que desde el principio, cuando definamos esta medida de seguridad, pensemos en proporcionar diferentes alternativas y que cada usuario, en función de sus capacidades, elija la que mejor se adapte a sus necesidades. Y una posible alternativa para este ejemplo que he dicho de una persona con sordera sería la recepción de un SMS que proporcione un código, ¿de acuerdo? Así que estas serían las limitaciones que nos podríamos encontrar con la autenticación multifactor si no somos conscientes de que puede suponer una barrera de accesibilidad. Y por otro lado, pues los CAPTCHA, que sirven para diferenciar a personas de ordenadores. Nuevamente nos encontramos varios tipos. El más habitual es el CAPTCHA visual, que consiste, ¿no?, que el usuario, pues en una imagen difuminada, consiga leer unas palabras o identificar ciertos objetos. Y entonces no deberíamos sorprendernos, ¿no?, de que esto es una barrera total y absoluta para personas con ceguera, como es mi caso, o con discapacidad visual, ¿de acuerdo? E incluso para personas con discapacidad de aprendizaje, como la dislexia, y cada vez más para personas de edad avanzada que ya no van teniendo la misma agudeza visual que tenían antes. Otro tipo de CAPTCHA, que suele ser la alternativa que se ofrece al CAPTCHA visual, es el auditivo. Pero nuevamente es una barrera de accesibilidad para personas con sordera, con discapacidad auditiva, para personas con edad avanzada o incluso para cualquier persona en un ambiente ruidoso, no solamente personas con discapacidad, ¿no? Y ya no hablemos, pues bueno, en mi caso, como persona con sordera, yo nunca consigo resolver los CAPTCHAs porque siempre se le proporcionan el visual y el auditivo. Yo no consigo resolver ninguno de ellos y soy considerada un robot, no pudiendo autenticarme por completo. Así que, bueno, en este punto, además, destacar que los CAPTCHAs auditivos, por lo general, son menos seguros que los visuales porque los algoritmos de software tienen bastante más éxito reconociendo voz, ¿no?, en el reconocimiento de voz que en el de caracteres u OCR. Entonces, bueno, nos encontramos ya con el tercer tipo de CAPTCHA, lógico, que consiste habitualmente en resolver una operación matemática simple o responder a una pregunta textual del tipo ¿cuál es el buscador más utilizado en Chile?, ¿no?, que nuevamente puede ser una barrera de accesibilidad para personas con discapacidad cognitiva o incluso que la pregunta textual resulte ambigua para personas sin discapacidad o incluso que no conozcan la respuesta, ¿no?, y de esta forma no puedan finalizar la autenticación. Y las técnicas del Web Content Accessibility Guidelines, que es el estándar de accesibilidad a nivel global, ¿no?, la referencia a nivel global, dice que la técnica para cumplir con este estándar es que al menos se proporcione una alternativa de CAPTCHA, es decir, 2 tipos,
que es lo habitual, el visual y el auditivo, y que además la descripción alternativa para esa imagen, el atributo alt, debe indicar el propósito del CAPTCHA y no describir la imagen en sí, porque entonces estarías resolviendo ya la prueba para el robot, ¿no? Estaríais dando una pista a los algoritmos para copiar esa información y utilizarla para autenticarse. Así que el Web Content Accessibility Guidelines siempre recomienda utilizar alternativas que no requieran la interacción humana, de acuerdo, que son igualmente eficaces. E incluso también recomienda que no se proporcionen captchas para personas para autorizadas, o incluso que se proporcione un servicio de atención al cliente para que den soporte a usuarios con discapacidad que no consigan autenticarse por no conseguir resolver el captcha. Y algunas de las alternativas que estaba comentando, que son igualmente eficientes, eficaces, y que no requieren la interacción humana, son, por ejemplo, el uso limitado de cuentas, ¿no? Que definiendo políticas que limiten la frecuencia de interacción explícita, de manera explícita. Por ejemplo, desactivando la cuenta a partir de un determinado momento durante el resto del día, o de manera implícita, que sería el caso de ralentizar el tiempo de respuesta a las aplicaciones. ¿Cuál es el desafío que nos podemos encontrar aquí? Pues determinar cuál es el comportamiento habitual de los usuarios, ¿no? Para definir la política correcta. Otra alternativa también sería el filtrado de spam para identificar, ¿no? Si es un robot el que está intentando acceder, y utilizar también controles heurísticos que detectan robots en función del volumen de peticiones de datos, de las direcciones IP, las páginas web a las que acceden y demás. Dicho esto, pues os invito a reflexionar y a pensar que es posible encontrar un equilibrio entre ciberseguridad y accesibilidad, ¿de acuerdo? Pero para ello debemos de ser responsables y pensar en ambas características desde el principio del software, del ciclo de vida del software, desde la fase de diseño, porque la accesibilidad además no es solamente importante para la inclusión social, ¿no? Y para las personas con discapacidad permanente, que es lo que la gente habitualmente piensa cuando sale de accesibilidad, sino que al final todo el mundo se puede beneficiar en cualquier momento de la accesibilidad. Y en este punto siempre me gusta compartir la clasificación de la discapacidad en función de la duración en el tiempo, ¿no? Discapacidad permanente, que sería la mía, que puede ser de nacimiento por una enfermedad adquirida o por una enfermedad y que hayamos adquirido la discapacidad en un momento posterior a nuestro nacimiento. La discapacidad temporal, que es aquella en la que la persona durante un periodo de tiempo prolongado, más o menos prolongado, no dispone de alguna de sus capacidades. La anécdota que yo siempre cuento es la de un conocido mío que tuvo una úlcera corneal por culpa de una lentilla y estuvo el pobre un mes aproximadamente sin conseguir ver por ese ojo. Y el tercer tipo, pues la discapacidad situacional, que es la que más me gusta resaltar cuando hablo de la importancia de accesibilidad, y es aquella en la que en un momento muy concreto en el tiempo no tenemos no tenemos todas las capacidades por el motivo que sea. Por ejemplo, porque usáis gafas y os la habéis olvidado en algún lugar, o porque de repente, imaginad que se os rompe el ratón, ¿de acuerdo? Y si la aplicación no es accesible con navegación mediante teclado, no vais a poder continuar utilizándola. Y aunque es cierto que la mayoría vais a intentar haceros con un ratón lo antes posible, imaginad que estáis finalizando un correo, alguna tarea muy urgente y que necesitaríais finalizarlo sin ratón. Pues es muy importante, ¿no?, que la aplicación sea accesible mediante teclado. Y por otro lado, destacar que la accesibilidad pues, no es solamente importante para la inclusión social y para dar a todo el mundo la oportunidad de disfrutar de las nuevas tecnologías, sino que también aporta valor de negocio a aquellas compañías que la tienen en cuenta, porque es un factor diferenciador al fin y al cabo, es un valor añadido. Y deberíamos de ser conscientes de que hay en el mundo más de 1 billón con B de personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿De acuerdo? Y son igualmente clientes. ¿Por qué les vamos a dejar fuera del mercado, no? Es que constituyen más de 1/5 de la población, que al fin y al cabo es un porcentaje, una proporción representativa de la población. Y
¿Y por qué digo esto, ¿no? Del valor añadido? Pues porque al fin y al cabo la accesibilidad impulsa la innovación, ¿de acuerdo? Inicialmente la accesibilidad puede que se diseñe pensando en ayudar a personas con discapacidad a romper barreras físicas, ¿vale? Ejemplos serían la aplicación de Seeing AI de Microsoft, que ayuda a personas con ceguera a detectar su entorno, a detectar objetos de su entorno, colores, personas y demás. O el mando, por ejemplo, del Xbox Adaptive Controller, que es un mando que creó Microsoft también hace un par de años para que usuarios con discapacidad de movilidad pudieran jugar a la Xbox utilizando accesorios que se adaptasen a su tipo de discapacidad, ¿de acuerdo? Inicialmente, bien, pues se piensa que es para personas con discapacidad, pero al final siempre ofrece, como hemos dicho antes, una mejor experiencia de usuario y todo el mundo se puede beneficiar. Ejemplo que me encanta poner, el de utilizar Siri, Alexa, mediante la voz. Inicialmente pudo pensarse en diseñar esta tecnología para personas con discapacidad, pero al final, ¿quién no ha utilizado Siri para llamar, ¿no?, mediante la voz a una persona, por ejemplo, cuando va conduciendo en el coche? Todo el mundo. Entonces, pues nada, como conclusión, ¿no?, de esta explicación de innovación, la compañía tiene una posición competitiva en el mercado porque va a innovar para lograr esta accesibilidad, ¿no? Y aquí siempre comparto un ejemplo histórico de innovación, de accesibilidad e innovación, que es el de la primera máquina de escribir. La primera máquina de escribir, el inventor la creó pensando en que una persona de su familia se estaba quedando ciega y no quería que pudiera dejar de escribir. Y casualmente la máquina de escribir al final no ha sido ni mucho menos usada solamente por personas con ceguera, sino a nivel mundial. E incluso ha impulsado la innovación porque es el origen de los actuales teclados de escribir. Y por eso Microsoft tiene en cuenta la accesibilidad, porque aparte de que impulsa la innovación, está totalmente alineada con la misión global de la compañía, que es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta a conseguir más. Porque nosotros, en Microsoft, queremos que todo el mundo disfrute de las nuevas tecnologías, ¿no? Queremos ayudar a personas con discapacidad a que rompan las barreras físicas del entorno gracias a la tecnología. Y porque además es que somos conscientes de que así vamos a llegar a muchos más clientes. Y un ejemplo reciente de que es posible que las soluciones, las plataformas sean accesibles al mismo tiempo seguras, es Election Guard, que es la plataforma que Microsoft ha creado para las elecciones estadounidenses, para que la gente pueda votar de manera remota, mientras que ese voto sea seguro, ¿de acuerdo?, y accesible, ¿no?, esa plataforma, porque incluso pueden votar los usuarios utilizando el Xbox Adaptive Controller que os acabo de mencionar hace breves segundos. Así que el mensaje que quería lanzaros es que debemos ser responsables, debemos ser conscientes de las limitaciones que pueden suponer las medidas de seguridad si no tenemos en cuenta una serie de factores como los que os he estado compartiendo. Y por eso Microsoft tiene una misión con ambas características, con la seguridad y la accesibilidad. La misión con ciberseguridad dice que el negocio que proporciona el negocio de Microsoft, que consiste en proporcionar tecnologías a través de servicios en la nube a nuestros clientes y partners, y que de arriba a abajo reconocemos que nuestros clientes y partners esperan seguridad y confiabilidad de estas plataformas y estamos dispuestos a brindar eso. Y por otro lado, la misión de accesibilidad apuesta por un mundo en el que todas las personas del planeta, en el que se pueda capacitar a todas las personas del planeta a conseguir más, independientemente de cómo se mueven, de cómo se comunican, cómo oyen. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que la charla os haya resultado interesante. IA13.